Hola, buen día. Mi nombre es Anielicia Figueroa Castillo. Soy estudiante del programa Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD, SEA Sogamoso. El día de hoy voy a hablar sobre la unidad 1, fase 2, fuentes de radiación de radiobiología y radioprotección. Y voy a hacer la explicación de lo fundamental de las actividades impares desarrolladas. A mí me correspondió la actividad 1 y la actividad 9. En la actividad 1, sobre el marco de la protección radiológica, eh, tenemos que la exposición médica se refiere a la exposición de los pacientes a radiaciones ionizantes durante procedimientos médicos como radiografías, tomografías y radioterapia. Esta exposición debe ser justificada por un profesional de la salud y optimizada para minimizar los riesgos para la salud del paciente. La resolución 181434 del Ministerio de Minas y Energía colombiano establece ciertos lineamientos para la protección radiológica en la práctica clínica. Tenemos la exposición ocupacional, que se refiere a la exposición de los trabajadores a radiaciones ionizantes en el entorno laboral, como en las instalaciones nucleares, plantas de rayos X y centros de medicina nuclear. En las recomendaciones 2007 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica establecen límites de dosis ocupacionales para proteger la salud de los trabajadores. Y en la exposición del público en general eh, se refiere a la exposición de las personas que no trabajan con radiaciones ionizantes, pero que pueden estar expuestas a ellas en situaciones cotidianas, como por ejemplo en vuelos aéreos, exposición ambiental o procedimientos médicos como radiografías de control en el aeropuerto. Las normas de seguridad generales número GSR parte 3 establecen los criterios para la protección de la exposición del público en general a las radiaciones ionizantes. Tenemos ahora nuestra actividad 1, que es el punto 2, que nos pedía 5 tipos de equipos generadores de radiación ionizante utilizados en la clínica. Tenemos primero el de radiología convencional. Nuestro segundo equipo es el de fluoroscopia. El tercer equipo es de medicina nuclear. El cuarto es de tomografía computarizada. Y el quinto es de radioterapia. La radiología convencional genera rayos X que son absorbidos de manera diferente por los tejidos de nuestro cuerpo, y lo que permite es obtener imágenes de los diferentes órganos y estructuras internas que tenemos. La tomografía computarizada utiliza rayos X para obtener imágenes detalladas de secciones transversales del cuerpo en 3D. La radioterapia utiliza radiación ionizante para tratar tumores y cáncer, destruyendo las células cancerosas y evitando que se reproduzcan. El fluoroscopio utiliza rayos X en tiempo real para visualizar el movimiento del órgano interno como el corazón, los pulmones y el intestino. Y la medicina nuclear utiliza isótopos radioactivos para detectar y tratar enfermedades como el cáncer o las enfermedades cardíacas a través de la emisión de radiación gamma. Eh, Los rayos X característicos se forman o se crean cuando hay una interacción violenta entre un electrón con el átomo del blanco, haciendo que el átomo del blanco se ionice. Esto genera que un electrón directamente del núcleo sea arrancado y dejando un espacio en el eje, que en este caso sería el eje K. Entonces el núcleo lo que hace es atraer un electrón
de los demás ejes para llenar ese espacio. Los rayos X de frenado consiste o se causan cuando un electrón es atraído directamente por el núcleo del tungsteno. Este electrón, cuando es atraído, antes ha pasado por una aceleración entre el cátodo y el ánodo. Entonces, en el momento en que el núcleo atrae este electrón, lo que hace es quitarle toda esa aceleración, o sea, lo va debilitando, por decirlo así, eh, y haciendo que pues, su velocidad y su densidad vaya disminuyendo. Por otro lado, los rayos X de gamma se crean por la desintegración de núcleos inestables en diferentes elementos radioactivos. Eh, Algunos núcleos tienen fotones demasiadamente elevados de energía. La desintegración radiactiva se produce principalmente en átomos inestables, ya que estos átomos poseen una combinación de número entre neutrones y protones que poseen en su momento. El núcleo, a su vez, eh, emite dos fuerzas, una de repulsión y una de atracción. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre estas fuerzas, ya sea que cuando aumente el número de protones y disminuya el número de neutrones, va a generar un desequilibrio. Entonces lo que hace directamente el núcleo de este átomo es comenzar a atraer electrones o protones para mantener nuevamente su equilibrio. Este cambio, este proceso que hace el núcleo de volver a estabilizarse se conoce como una desintegración radiactiva. La desintegración alfa principalmente se produce en núcleos inestables de elementos que poseen un gran número de protones. Una partícula alfa principalmente está compuesta por dos neutrones y dos protones. Sin embargo, cuando el núcleo emite una partícula alfa, su número atómico se reduce en 2 y su masa se reduce en 4, haciendo que el elemento principal se convierta directamente en un nuevo elemento. La desintegración beta, en este caso, se produce también en un núcleo inestable, en donde este núcleo emite partículas beta, ya sea negativa o positiva, haciendo una transformación de un núcleo a otro. La conversión interna es un proceso en el cual existe una transferencia de electrones en la capa K. Esto sucede cuando hay una combinación entre electrones y protones dentro del núcleo, formando así neutrones. Por otro lado, la captura eléctrica es un proceso en el cual un electrón de la capa K se une directamente o se combina con un protón del núcleo, formando así un neutrón o un neutrino. La emisión de rayos gamma es un proceso en el cual el núcleo se encuentra en un estado de excitación. En ese momento el núcleo comienza a generar una energía en forma de fotones gamma, haciendo que su estado se vuelva a normalizar o a equilibrar. El decaimiento del flúor 18 consiste principalmente en cómo este elemento, con el transcurso del tiempo de vida media, que es de aproximadamente unos 109.7 minutos o 110 aproximadamente minutos, en el transcurso de su vida media se va convirtiendo en un nuevo elemento, que en este caso sería el oxígeno.
Como podemos ver en la gráfica, el flúor 18 posee 18 isótopos, por decirlo así, isótopos radiactivos, en el cual cuando llega su periodo de vida media, o sea, cuando transcurren ya los 110 minutos, esos isótopos se van reduciendo a la mitad. Después, cuando el tiempo aumenta a unos 220 minutos, esos isótopos se convierten en un cuarto, una cuarta parte de los isótopos iniciales. Y así sucesivamente, cada vez que va aumentando el periodo de vida media, los isótopos se van reduciendo en una octava parte hasta llegar a convertirse en otro elemento. De igual manera sucede con el yodo 31. Posee una vida media de 8 días. Entonces cada vez que va transcurriendo los 8 días, esos 131 isótopos de yodo van disminuyendo, comenzando, o sea, cuando cumplen los 8 primeros días, llegaría a la mitad. Cuando cumple 16 días, que es el transcurso del doble de la vida media, pues llega a una cuarta parte y así sucesivamente hasta llegar a convertirse en un uranio. Y por último, el tecnio 99 de igual manera tiene una vida media de alrededor de unas 6 horas. Cada vez que va transcurriendo ese periodo de vida media, el, el tecnio, el tecnecio, perdón, se va disminuyendo. De igual manera, los isótopos radioactivos van disminuyendo a medida que va avanzando el periodo de vida media. Actividad número 7. Tenemos una población de 5.000 núcleos reactivos de flúor 18. Se sabe que su constante de desintegración es de lambda 1050 por 10 a la menos 4. Lo que nos preguntan primeramente es qué significado tiene lambda 10,050 por 10 a la menos 4. Este número es la probabilidad en la que tiene el flúor en desintegrarse en un periodo de tiempo de un segundo. Lo segundo que nos preguntan es cuántos núcleos de flúor 18 quedaron aproximadamente a cabo de 220 minutos. Para ello, pues primeramente vamos a hallar el periodo de vida media. Para eso usamos la fórmula de tiempo de vida media, que es igual a logaritmo natural de 2 dividido en lambda. Como bien sabemos, el logaritmo natural de 2 es aproximadamente 0,669315. Y para hallar lambda, pues hacemos la operación matemática como tal, que es multiplicar el 1050 por 10 a la menos 4. Nos daría un resultado de 0,00 segundos. Entonces, reemplazando todos esos datos con la fórmula, nos estaría dando un resultado de 6.601 segundos. Después de eso, como nos están pidiendo el enunciado, nos pide un valor en minutos, entonces convertimos esos 6.601 segundos a minutos. Y para ello podemos usar una regla de 3, donde un minuto equivale a 60 segundos y el tiempo y los 6.601 segundos, pues aproximadamente cuántos minutos serían. Para ello nos dará un resultado de 110,023 minutos. Entonces, según lo que nos dice el enunciado, podemos concluir que de los 5.000 núcleos iniciales que nos dieron de flúor 18, fueron emitidos alrededor de 1.250 en un tiempo aproximado de 220 minutos.
quedando como resultado en el núcleo de 3.750 núcleos. Para determinar ese resultado, pues lo que se hizo fue primeramente restarle a los núcleos iniciales los núcleos emitidos. Para poder hallar los núcleos emitidos, cogimos lo que significa el tiempo o el periodo de vida medio, el cual quiere decir que una masa, un núcleo o bueno, si una masa o un núcleo después de un determinado tiempo se va disminuyendo, ¿sí? Entonces cada vez que transcurre un tiempo el número de núcleos va disminuyendo a la mitad. Entonces pues en este caso se redujeron en un primer periodo. Estamos hablando de en dos periodos, que estamos hablando de 220 minutos, para un total de 1250 núcleos. Y por último nos preguntan cuánto tiempo debería pasar para que la población inicial redujera a una cuarta parte. Como bien sabemos, la población inicial es de 5000 núcleos. Como nos están preguntando una cuarta parte, entonces para ello dividimos o restamos ese número inicial de núcleos en 4 periodos diferentes, dándonos como resultado de unos 312.5 núcleos en un tiempo de 440 minutos. Tenemos una muestra de tritio que es isótopo reactivo de hidrógeno de 500 gramos, la cual contiene 2000 núcleos. El periodo de desintegración del tritio es de 12.3 años. Tenemos que averiguar qué significa esa cifra de 12.3 años, calcular la actividad de esa muestra en la actualidad y calcular la actividad de esa muestra dentro de 24.6 años. Entonces, bueno, la respuesta a la primera pregunta que dice qué significa esa cifra de 12.3 años. Bueno, esto significa que en promedio el número de núcleos radioactivos en nuestra muestra de tritio se reducirá a la mitad después de transcurrir 12.3 años. Bueno, la respuesta a la segunda pregunta, que dice calcular la actividad de esa muestra en la actualidad. Bueno, para calcular la actividad de esa muestra en la actualidad, podemos utilizar la fórmula de actividad radiactiva, que es actividad igual a lambda por n, donde lambda es igual a la constante de desintegración del tritio y n el número de núcleos presentes. Primero calculamos la constante de desintegración, que sería lambda igual a logaritmo natural 2 dividido en tiempo de semidesintegración en 2 igual al logaritmo natural 2 dividido en 12.3 años, que sería igual a 0.0564 años elevado a la menos 1. Bueno, ahora calculamos la actividad actual de la muestra. Entonces sería actividad actual igual a 0.0564 años elevado a la menos 1 por 200 núcleos, que sería 112.8 núcleos por año. Por lo tanto, la actividad de la muestra en la actualidad es aproximadamente 112.8 núcleos por año. La respuesta a la tercera pregunta, que es calcular la actividad de esa muestra dentro de 24.6 años, podemos también usar la fórmula de la actividad radioactiva, pero esta vez considerando el tiempo futuro.
Bueno, entonces sería actividad futura igual a 0.0564 años elevado a la menos 1 por 1000 núcleos igual a 66.4 núcleos por año. Entonces la actividad de la muestra dentro de 24.6 años sería aproximadamente de 56.4 núcleos por año. Gracias.